4. Autotutela. Formas que subsisten. Antes de elaborar el tema de la autotutela, es necesario recordar que Carneluti propagó la idea conocida en la doctrina como de los equivalentes jurisdiccionales. Así, además del proceso, que implica que el Estado desempeña la función jurisdiccional para dirimir las controversias, existen otras formas equivalentes jurisdiccionales que para Carneluti son: 1. El proceso extranjero. 2. El proceso eclesiástico. 3. La autocomposición. 4. La composición procesal. 5. La conciliación. Y 6. El arbitraje. Alcalá Zamora dice que los dos primeros no serían equivalentes jurisdiccionales, sino jurisdicciones de otro Estado, y que la autocomposición, más que un equivalente, es un excluyente de la jurisdicción. En un breve análisis de las 6 figuras que Carneluti considera equivalentes jurisdiccionales, podríamos decir lo siguiente. En cuanto al proceso extranjero, debe recalcarse que en rigor es el resultado de una función jurisdiccional desenvuelta en otro país. El problema fundamental que este fenómeno acarrea es el relativo a la ejecución de la sentencia extranjera, problema que por lo demás no pertenece a la teoría general del proceso, sino al derecho internacional. El proceso eclesiástico se asemeja mucho al proceso extranjero, ya que emana de los tribunales de la Iglesia. En cuanto a nuestro sistema jurídico, hay que tener en cuenta que el contenido del artículo 130 constitucional entrañaba para nosotros el desconocimiento de validez del proceso eclesiástico, pues tal dispositivo constitucional negaba personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias. Tal situación ha variado merced a la reforma constitucional del artículo señalado, publicada en el Diario Oficial del 28 de enero de 1992, que le reconoce personalidad jurídica a las iglesias. En lo referente a la autocomposición, como hemos asentado, tal parece que no es forma equivalente a la jurisdicción, sino una excluyente de la misma, puesto que prescinde de ésta, es decir, desecha a la jurisdicción. En el próximo capítulo se hará un estudio de las diversas figuras autocompositivas, por lo que se refiere a la llamada composición procesal. Es una figura autocompositiva, solo que se da dentro del seno mismo del proceso. La conciliación es una figura sin vida propia, pues si llega a triunfar, es decir, a través de la conciliación se resuelve el litigio, llegaríamos a una figura autocompositiva. Y si fracasa el intento conciliador, es decir, si lo que hay es una conciliación frustrada, no tendríamos un equivalente jurisdiccional. Finalmente, el arbitraje sí es un genuino equivalente jurisdiccional y además es o constituye un verdadero proceso llevado ante jueces privados, no profesionales ni estatales. Sin embargo, por lo que se refiere al arbitraje, queda todavía en pie el problema relativo a desentrañar, si lo que hacen ahí los jueces privados es o no jurisdicción. Si es jurisdicción, no hay equivalente jurisdiccional, y si no es jurisdicción lo que estos jueces privados realicen, entonces puede hablarse de un equivalente jurisdiccional. Ha tocado a Alcalá Zamora el mérito de haber señalado la importancia del tema de la autodefensa o autotutela como materia que debe ser estudiada por la ciencia procesal, pues tanto lo relativo a la autocomposición como lo relativo a la autodefensa son temas manifiestamente contiguos al estudio del proceso. Por lo demás, nos adherimos a su opinión de que la adscripción de dichos asuntos, autocomposición y autodefensa, aunque no sean estrictamente procesales, sí le corresponden por mejor derecho a la ciencia procesal, ya que dichas cuestiones están íntimamente ligadas con el proceso, y sin duda no habría ninguna otra ciencia jurídica que pudiera abarcarlas con la legitimidad de pertenencia con que las abarca la ciencia procesal. De esta suerte resulta la estrecha relación de los demás temas relativos a la autotutela, autocomposición y heterocomposición. En relación con el primero de ellos, hemos preferido utilizar el vocablo autotutela, que en vez de la voz autodefensa, porque ya el mismo Alcalá Zamora ha indicado que ésta no es suficientemente expresiva para designar con exactitud su heterogéneo contenido, y que probablemente, es decir,
autotutela acaso sea el nombre más expresivo para designar el fenómeno que estudiamos. La razón aducida por el autor para no adoptar este término es que ello le obligaría a cambiar el título de su obra, en su segunda edición, argumento que no nos parece suficiente para dejar de emplear un vocablo que él mismo considera más acertado. García Maínez, en una reseña a la primera edición de la citada obra de Alcalá Zamora, propuso para este tipo de fenómenos la denominación defensa extrajudicial o privada de un derecho. El inconveniente que encontramos en esta idea de García Maínez radica en que es una denominación exageradamente larga. Por lo demás, autodefensa, como tantos otros vocablos de la terminología usual o científica, sin ir más lejos, como proceso que no es privativo de nuestra disciplina, ni aun siquiera de la ciencia jurídica, se habla en efecto de proceso en campos tan diversos como la biología, la química o la técnica industrial. Es más una denominación sobreentendida de un concepto rigurosamente establecido. De estas tres formas de resolver la conflictiva social, primero aparece la autotutela como forma egoísta y primitiva de solución. En ella, el más fuerte o el más débil impone por su inteligencia, destreza o habilidad la solución al contrario. Por tanto, el litigio se resuelve no en razón de a quién le asiste el derecho, sino, repetimos, en función de quién es el más fuerte o el más débil. Es una función primitiva, muy cercana a la animalidad. En rigor es una forma animal de superar la conflictiva, pues en las sociedades de animales los conflictos se resuelven por autotutela. La autocomposición surge de la evolución humana porque hay en ella un alejamiento del primitivismo y de la animalidad. En la autocomposición, al encontrar las propias partes en conflicto, la solución de éste, ya sea a través del pacto, de la renuncia o del reconocimiento de las pretensiones de la parte contraria, resulta que aquellas están ya ante una forma altruista más humanizada de solución de esos conflictos. Finalmente, la heterocomposición es la forma más evolucionada e institucional de solución de la conflictiva social. Aquí la solución viene dada de afuera, por un tercero ajeno al conflicto e imparcial. Las dos figuras características de la heterocomposición son el arbitraje y el proceso. Para entender mejor todas estas ideas, nos remitimos al cuadro en el que damos un esquema de todos los conceptos relacionados y derivados de los temas de la autotutela, de la autocomposición y de la heterocomposición. Obsérvese que entre la primera y la segunda figura, o sea, entre la autotutela y la autocomposición, hemos colocado al duelo, puesto que esta figura surge de un pacto entre los contendientes, pero regresa, por decirlo así, hacia la autotutela. Entre la segunda figura, autocomposición, y la tercera, heterocomposición, hemos situado a la amigable composición y a la conciliación. Estas dos figuras, a su vez, pueden considerarse intermedias entre la autocomposición y la heterocomposición. Las partes piden la opinión de un tercero, el que puede tratar de avenirlas, y si las mismas partes se lo solicitan, inclusive puede dar una opinión sobre el conflicto, solo que esta opinión no tiene carácter imperativo, sino que constituye un mero consejo. Cuando las partes en conflicto pactan dirigirse a un tercero pidiéndole su opinión y de antemano se comprometen a someterse a la opinión de este tercero, nace el arbitraje, que es la primera figura del heterocompositiva y que históricamente es un antecedente del proceso. Asentadas las ideas anteriores, en las líneas siguientes vamos a hacer un análisis breve de las figuras y de los conceptos comprendidos en el cuadro de las tres formas: autotutela, autocomposición y heterocomposición. Las siguientes formas autotutelares a que nos referimos no son todas las existentes, reglamentadas y toleradas por el Estado, sino solo algunas de las más importantes que contempla nuestra legislación. Inciso A. Legítima defensa penal y estado de necesidad. El artículo 29 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal define este concepto de forma clara.
Causas de exclusión. El delito se excluye cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. 5. Estado de necesidad. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios, y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo. La legítima defensa reglamentada por el Código Penal es posiblemente la figura más característica de autotutela, que puede ser, como lo expresa el precepto comentado, para defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Por lo demás, el término autotutela y otro tanto sucedería con el vocablo autodefensa implicaría que quedasen fuera de tal figura. No pocas de las manifestaciones que en la misma se incluyen, como lo serían la defensa o el patrocinio personal, los casos en que la defensa presuponga un ataque y la hipótesis citada por el mismo autor referida al duelo. Inciso B. Retención de equipajes. El artículo 2669 del Código Civil para el Distrito Federal establece que los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del importe del hospedaje a ese efecto. Los dueños de los establecimientos donde se hospeden podrán retenerlos en prenda hasta que obtengan el pago de lo adeudado. Este caso del hotelero facultado para retener el equipaje de aquel huésped que no paga la pensión hace también justicia por propia mano. Inciso C. Corte de ramas y raíces provenientes del predio contiguo. Esta figura autotutelar está igualmente regulada por el ya citado Código Civil en su artículo 848. Si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho de que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueran las raíces de los árboles las que se extendieron en el suelo de otro, éste podrá hacerlas cortar por sí mismo, dentro de su heredad, pero con previo aviso al vecino. Inciso D. Persecución de animales o enjambres de abejas propios en predio ajeno y destrucción de animales ajenos en predio propio. Al respecto, el artículo 861 del Código Civil reglamenta lo siguiente. Si la pieza herida muriese en terrenos ajenos, el propietario de estos o quien los represente deberá entregarla al cazador o permitir que entre a buscarla. Además, el artículo 872 del mismo ordenamiento establece que no se entiende que las abejas han abandonado la colmena cuando se han posado en predio propio del dueño, o éste las persigue llevándolas a la vista. Otra regulación, más que la comprendida en el artículo 873, el que a la letra dice: los animales feroces que se escaparen del encierro en que los tengan sus dueños podrán ser destruidos o capturados por cualquiera, pero los dueños pueden recuperarlos si indemnizan los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. Por su parte, los artículos 865 y 866 señalan que es lícito a los labradores destruir en cualquier tiempo los animales bravíos o cerriles que perjudiquen sus sementeras o plantaciones. El mismo derecho tienen respecto a las aves domésticas en los campos en que hubiere tierras sembradas de cereales y otros frutos pendientes a los que pudieran perjudicar a aquellas aves. De las disposiciones citadas se desprenden autorizaciones para realizar conductas autotutelares. Inciso D. Derecho sancionador de los padres. El artículo 423 del Código Civil dispone que quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir al menor
actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Este es un caso en que la ley permite a quienes ejercen la patria potestad o la custodia sancionar a los hijos mediante correctivos, y que impone a la vez la obligación de comportarse de tal manera que proporcionen a los menores positivo ejemplo. Esta conducta adecuada es difícil de medir, porque indudablemente variará por las condiciones sociales y culturales de la familia respectiva y con la edad de los hijos a quienes se imponga. El artículo 132 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal afirma que, cuando las lesiones se infieran con crueldad o frecuencia a un menor de edad o a un incapaz, sujetos a la patria potestad, tutela o custodia del agente, la pena se incrementará con 2/3 partes de la sanción prevista. En ambos casos, a juicio del juez se decretará la suspensión o pérdida de los derechos que tenga el agente en relación con el sujeto pasivo, por un tiempo igual al de la pena de prisión que se imponga. Inciso F. Defensa del honor en materia penal. En sí, la denominación de esta figura es criticable, puesto que se trata de la defensa de un honor bastante mancillado y muy relativo. Por otra parte, no implica plenamente la autorización estatal de una conducta autotutelar, sino que simplemente da el caso de atenuación de la penalidad por las circunstancias en las cuales determinados sujetos lesionan o matan a otros. Las reglas respectivas las encontramos en lo dispuesto por los artículos 310 y 311 del Código Penal para el Distrito Federal, los que textualmente disponían. Artículo 310. Se impondrán de 3 días a 3 años de prisión al que, sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o próximo a la consumación, mate o lesione a cualquiera de los culpables o a ambos, salvo el caso de que el matador haya contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este último caso se impondrán al homicida de 5 a 10 años de prisión. Artículo 311. Se impondrán de 3 días a 3 años de prisión al ascendiente que mate o lesione al corruptor del descendiente que esté bajo su potestad, se lo hiciera en el momento de hallarlos en el acto carnal o en uno próximo a él, si no hubiere procurado la corrupción de su descendiente con el varón con quien le sorprenda ni con otro. Esta figura subsiste en algunos estados. Inciso G. Aborto por causa de violación y aborto terapéutico. El concepto jurídico de aborto para los efectos penales difiere un tanto del concepto médico. El artículo 144 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal define el aborto como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. El artículo 148 del mismo ordenamiento dispone: no se impondrá sanción. 1. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este código. 2. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a la salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. 3. Cuando a juicio de 2 médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas, que pueden dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se le tenga el consentimiento de la mujer embarazada. O 4. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos contemplados en las fracciones 1, 2 y 3, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. La regla general, pues, en nuestro sistema jurídico, es que el aborto es punible, salvo en los casos de excepción apuntados. Cualquier otro tipo de aborto es delictivo. Es necesario advertir que existe una corriente muy generalizada
y adoptada ya por diversas naciones como Suecia, Inglaterra, algunos estados de la Unión Americana, etc., para legalizar y reglamentar lo que podríamos considerar aborto libre. El problema es muy grave y tiene implicaciones religiosas y morales muy profundas. Sin embargo, se aducen en favor de la reglamentación del libre aborto razones muy poderosas basadas en la problemática social y económica de nuestra sociedad contemporánea, y en actitudes quizás más sinceras y despojadas de prejuicios. Inciso H. Robo de famélico. El artículo 379 del Código Penal Federal establece: no se castigará al que sin emplear engaño ni medios violentos se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Esta figura es la que ha sido designada por la doctrina penal como el robo de famélicos, es decir, aquel cometido por una persona que se encuentra en un estado grave de carencia de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer las necesidades personales o familiares del momento. Es obvio que se trata de una figura autotutelar que se tolera, si se comete sin emplear engaño ni medios violentos y por una sola vez. El nuevo Código Penal para el Distrito Federal no contempla esta figura. Inciso I. Hechazón. Esta institución pertenecía al derecho marítimo o de navegación, Ley de Navegación y Comercio Marítimo, artículos 256 al 271, aunque puede extenderse también al derecho de la aeronavegación. La institución es muy antigua, pues su origen se remonta, según parece, hasta la Lex Rhodex, o Ley de la Isla de Rodas de los fenicios. Consiste la hechazón en el derecho que tiene el capitán de una nave para echar al mar las mercancías o la carga de su navío, transporte, si hay peligro de naufragio, y con objeto de aligerar la nave con miras a salvarla. Inciso J. Huelga. La huelga es una institución del derecho del trabajo que consiste en la posibilidad, por parte de los trabajadores, de suspender las actividades de la fábrica o centro de trabajo o de la unidad industrial respectiva. Ley Federal del Trabajo, artículos 440 a 450. Es un instrumento de presión de la clase trabajadora frente a la clase patronal, para equilibrar los salarios y las demás prestaciones, y parece tener por objeto lograr el equilibrio de los factores de la producción. Para que una huelga sea lícita, tiene que reunir determinadas características y condiciones que son calificadas por las juntas de conciliación y arbitraje. La guerra. Modesto Seara Vázquez expresa que puede definirse la guerra como una lucha armada entre estados destinadas a imponer la voluntad de uno de los bandos en conflicto, y cuyo desencadenamiento provoca la aplicación del Estatuto Internacional que forma el conjunto de las leyes de guerra. La revolución. Felipe Tena Ramírez entiende por revolución la modificación violenta de los fundamentos constitucionales de un Estado. En el cuadro siguen a las figuras autotutelares la guerra y la revolución, pero sin estar comprendidas dentro de las primeras figuras, porque ambas tienen la característica de que rebasan el orden normativo de un Estado. Es más, en la revolución se lucha precisamente contra el orden normativo establecido, y en la guerra el enfrentamiento es de dos o más sistemas jurídicos nacionales. Se ha hablado del derecho a la guerra y del derecho a la revolución como actitudes autotutelares de grupo, pero tales consideraciones también rebasan los límites de un orden normativo dado, puesto que las consideraciones en torno a estos problemas, o sea, las consideraciones de apoyo a determinada guerra o a determinada revolución, son por lo general de carácter metajurídico o ideológico. Tanto es así que en el caso de la revolución, si triunfa habrá un nuevo orden estatal, y si fracasa los que participaron son considerados como simples delincuentes. El derecho internacional ha tratado de formular reglas acerca de la guerra, y su tratamiento es un tema importante de todo enfoque que se haga de esta rama jurídica. Pero lo cierto es que independientemente de la justificación jurídica o ideológica de algún conflicto bélico, toda guerra es un fenómeno de autotutela colectivo.